Bienvenido a el proceso 15, en el cual serás invitado a conocer a Dios en su carácter mansedumbre. El carácter de Dios es como Él, es eterno, y por lo tanto has estado viendo que cada componente, cada columna del carácter de Dios es eternamente presente, opera constantemente, y no hay manera de que Dios cambie su conducta a algo que sea incongruente con quien Él es eternamente. En este proceso vas a conocer qué es mansedumbre, no en el concepto humano, sino en la verdad divina. Y vas a conocerlo no solo en el idioma y en la verdad que la Escritura manifiesta, sino en Jesús, que es el único manifestador de verdad y por lo tanto el único en quien podemos comprender qué es mansedumbre, para luego ser invitado a conectarte eternamente con quien Dios es. Disfruta este proceso. Permítele al Espíritu Santo guiarte a toda verdad. Proceso número 15. El octavo pilar del carácter de Dios es mansedumbre. Veamos en primer lugar el origen de la revelación de esta palabra, mansedumbre. El Espíritu Santo ha seleccionado la palabra griega prautes, que se deriva de la raíz pra, pero su traducción del griego es difícil ya que los idiomas no contienen el significado correcto de mansedumbre, que es fuerza en humildad, lo cual enfatiza su origen divino. Mansedumbre es fuerza humilde, y esto expresa poder con reserva y gentileza. Una vez más, nos encontramos con una palabra divina, prautes. Ella no tiene un contexto humano, pues a la lógica humana es contradictoria, fuerza en humildad. El Espíritu Santo nos presenta en esta difícil palabra uno de los aspectos más asombrosos de la naturaleza de Dios, su carácter gobernando su absoluto poder. Esto es mansedumbre. Prautes es una palabra divina porque no es obtenible por medios humanos, y es usada por el Espíritu Santo 12 veces en el Nuevo Testamento y traducida como consideración, gentileza, humildad, mansedumbre. El tesoro que la palabra prautes encierra es el poder presentarnos a Dios como todopoderoso y absolutamente humilde al mismo tiempo. Y es precisamente lo que este proceso trae a tu vida hoy. Dispón tu corazón para ser traído un paso más cerca de tu Padre al conocerle en su carácter, mansedumbre. En segundo lugar, veamos qué es mansedumbre. Dios es manso. Esto equivale a ser humilde y todopoderoso. En otras palabras, Dios es humilde en el uso de su absoluto poder. La frase Dios es humilde en el uso de su absoluto poder nos declara lo extraño que esta columna del carácter divino es para la naturaleza humana. El historiador inglés John Dalberg Acton declaró en su famosa frase la antítesis a lo que Dios es cuando dijo: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta frase ha caído como verdad en el corazón de los hombres
debido al testimonio irrefutable de la conducta humana a través de su historia. Así que es fácil detectar que en lo que respecta a la omnipotencia o poderío absoluto de Dios, el raciocinio humano es incapaz de comprender la verdad divina, puesto que tiene claro lo que cree del ejercicio de poder. Que poder equivale a corrupción y que poder absoluto representa corrupción absoluta. En el discurso teológico, este concepto está encerrado en la doctrina de soberanía divina y tiene su origen en el testimonio satánico respecto a Dios, no en el testimonio de Dios plasmado por su conducta a través de la historia. La doctrina de soberanía divina dice que Dios puede hacer lo que le venga en gana, puesto que es todopoderoso y soberano. Dice que nadie puede cuestionar si lo que hace está bien o mal, y que Dios es exento del cumplimiento o pena de sus mismas leyes porque es soberano. Este es un engaño infernal, y este engaño es la razón por la que vemos en toda la historia humana el abuso de poder bajo el pretexto de soberanía. Basándose en la autoridad de investidura divina, y en el caso de las religiones cristianas, apoyándose en la palabra de la Escritura, que Dios es quien quita y pone reyes, de Daniel 2:21, y sométase toda persona a las autoridades superiores, de Romanos 13, etc., los reyes, gobernantes, patrones, maridos y demás han abusado de sus súbditos en formas horrendas a través de la historia y en el tiempo presente. No fue hasta el tiempo previo a la época llamada Renacimiento que el hombre común se atrevió a cuestionar la teología impuesta por las religiones y se atrevió a correr el riesgo de comprobar su validez. Y es así que vemos en la Revolución Francesa que el pueblo se levanta y destruye a la clase opresora, desde el rey hasta sus gobernantes, y descubre que el Dios que temían por milenios no los destruye a ellos. La teología de la soberanía, como ha sido enseñada e impuesta por las religiones, fue demostrada falsa. Esto cambió para siempre el pensamiento humano y dio lugar a nuevas formas de gobierno en diferentes expresiones, entre las cuales está la democracia. Sin embargo, en el ámbito humano, continuamos y continuaremos viendo corrupción en el ejercicio del poder. Necesitamos considerar minuciosamente, a la luz de la verdad divina, la declaración del Señor Acton, porque todo ser humano funciona en base a este razonamiento, que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta declaración presupone conocer la fuente del poder y la naturaleza del mismo, y presume que ambos son corruptos. Por lo tanto, dice que el poder tiende a corromper. En otras palabras, dice que si no hay poder, no hay corrupción. Pero esta declaración es absurda a la luz de la verdad de Dios. Verdad que nos revela que el hombre se corrompió, y como resultado, todo lo que el hombre toca y hace tiende a corromperse. La fuente de corrupción es la maldad que vino a operar en el hombre, tanto varón como mujer, cuando ellos eligieron desechar el bien y conocer el mal, y el origen del mal es Satanás. En contraste, Dios es la fuente y origen de poder, pero en Él no hay corrupción. Dios es absolutamente santo, que quiere decir vacío de maldad. Y Dios es absolutamente poderoso, es todopoderoso. Cada columna del carácter de Dios describe uno de los poderes divinos. ¿Cuánto amor tiene Dios? Todo. Y así con cada uno de los poderes que conforman su carácter.
¿Cuánto poder tiene Dios? Todo. Pero ¿cómo usa Dios su poder absoluto? En absoluta humildad. Dios es humilde. Pero una vez más, tenemos que recibir verdad respecto a esta palabra que está corrupta en el raciocinio humano. El diccionario describe humildad como modestia o ser de baja posición social. Ninguna de estas definiciones se aplican a Dios. ¿Qué es humildad para Dios? Humildad para Dios es el nunca ser jactancioso y nunca usar su poder en o por orgullo. En Dios, mansedumbre opera regulando el uso de su poder. El poder absoluto que Dios posee es regido en sus hechos por mansedumbre. Pues tienes ahora frente a ti un concepto de verdad totalmente diferente a lo que es comprendido en el ámbito humano. Y es la verdad de quién Dios es. Lo primero que quiero invitarte a hacer es a considerar que esto es un estado eterno en Dios. ¿Qué implica eso? Implica que nunca, jamás, de ninguna manera, puede haber un cambio en esto que Dios es. Claro está que hemos tenido enseñanzas y conceptos religiosos, humanos y aún diabólicos que presentan a Dios en otra manera. Y esto aleja a las personas, me aleja de Dios. Si creo que Dios puede explotar en ira, por ejemplo, si creo que Dios en su gloria es jactancioso, entonces, ¿qué hace eso a mi relación con Él? Pues obviamente la daña y estorba a que yo pueda ser traído a ser uno con Él, a ser hecho uno con Él. Entonces, aprender por el Espíritu Santo, por la capacidad que Él te da, que Dios es eternamente humilde, que este es su estado de ser. Es algo maravilloso y que necesita de la ayuda del ministerio del Espíritu Santo para hacerme capaz de recibir a Dios en su mansedumbre. En contraste, el concepto humano de mansedumbre o de humildad es totalmente ajeno a esto que Dios es. Y por eso ser humilde es algo irracional, porque en la existencia humana ser humilde te lleva a permitir que otros abusen de ti, a ser realmente tonto en muchas cosas. La humildad que Dios manifiesta no le hace ni débil ni víctima de nadie. Y en el proceso de conocerle como manso y humilde, vas a ser traído a libertad del concepto humano de humildad y vas a poder identificarte con Él en esto. La única persona que puede manifestarnos qué es en realidad mansedumbre es Jesús. Y vamos a ver eso ahora. En tercer lugar, veamos a Jesús como manifestador de mansedumbre. En Jesús podemos ver la manifestación de Dios como Dios humilde. Solo Él puede manifestar o revelarnos quién Dios es y cómo Dios es. En Zacarías 9:9 la Escritura dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Él es justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo
de asna. Jesús dijo en Mateo 11:29, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Vemos al Espíritu Santo anunciando a Jesús como Rey humilde, y le vemos declarándose como manso, o sea, poseedor de mansedumbre, y humilde de corazón. Iniciamos aquí a recibir la revelación de la verdad sobre qué en realidad es humildad, y el hecho de que Dios es y siempre será humilde. La raíz de la corrupción es orgullo. Orgullo establece precisamente lo que la doctrina engañosa de la soberanía predica. Establece que tengo el derecho de hacer lo que me venga en gana y que los demás tienen que sencillamente soportar o sufrir las consecuencias si tengo suficiente poder para imponerme sobre ellos. Pero todo lo que hasta aquí hemos visto del carácter de Dios pone en evidencia que eso sería totalmente incongruente con quien Dios es. Sin embargo, ser humilde, o sea, nunca usar su poder jactanciosamente ni por orgullo, sí es totalmente congruente con quien Dios es, y fue demostrado de manera absoluta por Jesús, porque es imposible que Dios sea orgulloso. Veamos lo que nuestro Padre dice respecto a Jesús en Isaías 42, 1 al 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá juicio a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. ¿Qué podemos apreciar en esta escritura? La falta de presunción, de alarde, de egocentrismo y de protagonismo de parte de quien posee todo el poder. Esto es verdadera humildad. Veamos a Jesús manifestando mansedumbre en Juan capítulo 13, versos 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había venido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su túnica, y tomando una toalla se ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Una vez más podemos ver la mansedumbre de Dios manifestada por Jesucristo. Jesús, estando en plena conciencia de su identidad y de su poder, de su derecho y riqueza, se pone a lavar los pies de sus discípulos. ¿Puedes ver lo que la mansedumbre es? Después de resucitar de entre los muertos, Jesús declaró: «Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Esto está en Mateo 28, 18. Esa absoluta potestad nunca fue ni será usada fuera de la mansedumbre con la que podemos contemplar sus hechos sobre la tierra. La idea de que Jesús se humilló como algo totalmente ajeno a su naturaleza es absolutamente errada. Primero, porque nace del concepto humano de lo que es humildad, y segundo, porque la verdadera humildad no es antónimo de poder y de gloria. El contraste con tanto el concepto como la práctica humanos con respecto al poder es que el ser humano no puede crecer en poder sin enorgullecerse, mientras que Dios tiene todo poder y es humilde. No tiene orgullo, no necesita orgullo, porque su ser es absoluto, su poder es absoluto, su dominio es absoluto y su humildad es absoluta.
En Jesús tienes la manifestación exacta, fidedigna de quién Dios es. Todo lo que Dios es, Jesús es. Y por lo tanto, cuando vemos a Jesús actuar, cuando vemos su vida aquí en la tierra, podemos ver a Dios y comprender a Dios. Hay tantas doctrinas que se oponen a eso, que presentan a Jesús como algo diferente de Dios. Hay tantos debates teológicos que argumentan que si era hombre, que si era Dios, que si era humano, que si cambiaba de identidad. Eso es imposible. La Escritura claramente dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Para eso vino. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Entonces, Jesús es el manifestador, el único manifestador de quién Dios es. Y en conocer a Jesús, en ver mansedumbre expresada en Él, en verle a Él identificarse como manso y humilde de corazón, podemos comprender de qué se trata esta verdad del carácter divino. La manifestación que Jesús hace, lo que has visto en estos ejemplos, y todo lo que vas a conocer de Él durante tu caminar en Él, te va a llevar a comprender: esto es con quién estás tratando ahora. El Espíritu Santo que te ha sido dado es manso, eternamente manso y humilde. Y esta es la razón por la que no somos forzados, por la que Dios no puede obligarnos a ser transformados. Muchas personas nos preguntamos: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nada más agarra y me cambia y ya? Eso violaría, traspasaría quién Él es y el derecho que Él te ha dado. Y por eso su trato contigo es en mansedumbre. Siempre en mansedumbre y en todos los otros aspectos de su carácter. Vamos ahora a ver la porción donde tú y yo nos conectamos a mansedumbre. Somos traídos a ella y a conocer no solamente que Dios es así, sino a tener que ser traídos bajo nuestro consentimiento a la semejanza de carácter que Dios es. Por último, veamos la relación que mansedumbre tiene contigo. Mansedumbre es una poderosa columna del carácter de nuestro Padre. Qué asombroso el poder ver y comprobar mansedumbre en todo lo que Dios es. Pero, ¿qué implicaciones tiene para ti y para mí el que Dios sea manso y humilde? Primero, en que Él va a transformar todo concepto corrupto sobre autoridad y poder en nosotros, para ser traídos a la verdad eterna de la pureza y santidad de nuestro Padre en todo lo que Él es, pero en particular en el uso de su poder absoluto, de su poder eterno, y que eterno poder quiere decir eterna humildad. Segundo, es que somos traídos a comunión con Él en su mansedumbre. ¿Y cómo hará esto? Destruyendo en mí la esclavitud al orgullo y a la necedad que opera en mi ser, porque es parte de la naturaleza humana, y trayéndome a la operación de este maravilloso poder divino en mi ser, mansedumbre. Es precisamente para ello que Jesús me dice: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué maravillosa escuela a la que soy invitado con mi hermano Jesús. Él me dice: aprende de mí.
Jesús se ha invertido en hacer posible que yo sea traído a la familia divina como su hermano. La única manera en la que puedo en verdad participar en su familia es siendo hecho conforme a quien Él es. Y esta es su promesa de salvación para mí: ser librado de la esclavitud al orgullo, la vanagloria, la prepotencia, de toda capacidad de enaltecimiento. Esto es ser salvado. Esto es ser traído a la semejanza de Jesús. El Espíritu Santo me ha traído cara a cara con mansedumbre. Dios es manso y humilde de corazón. Mira lo que nos comparte de sí mismo en Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué asombroso! El que habita la eternidad, Dios, también lo hace con el quebrantado y humilde de espíritu. Esta es la dirección de residencia de Dios. Y es allí precisamente a donde el Espíritu Santo nos está trayendo, a mansedumbre. Por lo tanto, recibe a tu Padre a través de Jesucristo en su carácter manso y humilde, y permítele transformar tu espíritu en su semejanza. Bendiciones. Pues has tenido una experiencia singular en venir a conocer que Dios es manso y humilde y que Él se compromete a transformarte en su semejanza. Eres invitado a lo mismo que Él es. El concepto de comunión, de ser uno con Dios, solamente puede operar si hay semejanza. En otras palabras, si Dios es manso y yo soy orgulloso, no hay manera de que tengamos comunión. Y posteriormente en otros procesos vamos a hablar extensamente de las cosas que son transformadas en nosotros. Ahora nuestro enfoque está en Dios, pero es importante no quedarnos con un enfoque alejado de Él, sino un enfoque que se relaciona conmigo, contigo. Y es por eso que en cada proceso somos traídos a vernos siendo hechos iguales a Él, por obra del Espíritu Santo. Así que ser traídos a mansedumbre va a incluir ser despojados de todo lo que no es mansedumbre en nuestra vida. Pero por favor, no confundas que esto tiene que ser el fruto, el resultado del trabajo de Dios en tu vida, y que nada de estas revelaciones que Dios te está dando es para traer condenación o acusación a tu vida, porque tú no estás ahí todavía. Estás siendo introducido. Lo más importante ahora es la decisión de recibir a nuestro Padre, a Abba, como manso y humilde. Entender que Él es así eternamente y empezar a ser instruido por el Espíritu Santo a relacionarte con el Dios humilde, a permitirte comprobar que en realidad así es. Y esto va a traerte a libertad en tu relación con Dios. Verdad nos hace libres porque nos trae a quien Dios realmente es. En este proceso, has entonces sido expuesto a la verdad de que Dios es eternamente manso y humilde, que su poder absoluto está sujeto a esta mansedumbre. Es el poder que regula el poder. Has sido traído a la manifestación que Jesús es,
de esta mansedumbre y has sido invitado a recibir a tu Padre como eternamente manso y humilde. Procede ahora a la fiesta que Dios tiene preparada en el ágape que continúa y permítele establecerte en esta verdad.